Colin Rivas hablará de la conspiración del agua, la tierra, la cultura e incluso los idiomas. Colin nos deleita con unas pléyades de conceptos que provienen del mundo antiguo, sistemas mágicos de Egipto, Sumeria, Grecia y Roma, y cómo a partir de los diferentes hijos de Dios se consolidó nuestro sistema económico y de ley mercantil actual. Eres un producto del gobierno, secreto desde que tu madre rompe aguas hasta tus cenizas, y vuelves al polvo, o sea, a la tierra. El mundo entero, no estamos siendo gobernados por aquellas personas a las que hemos votado. Por encima de eso hay algo más. Hay, por supuesto. Los mercados. Los mercados, los lobbies, las corporaciones, ahí hay mucho jaleo. Y hay gente además que no tiene que poner la cara para responsabilizarse de las cosas que pasan después en los gobiernos o en los países. Bueno, pero también lo consienten, ¿no? Lo consienten, pero ¿cómo se...? Forma parte del sistema, de esa inercia de la que tú hablabas. Pero Anita, ¿cómo paras eso? ¿Cómo te saltas de esa inercia? ¿Cómo la rompes? La otra salida. En una época en la que nos tenemos que plantear que quizás estamos viviendo una época postdemocrática. Porque realmente tú escuchas a Obama cuando estaba haciendo campaña por su primera legislatura, incluso en la segunda, tú dices, este hombre, y yo decía, la gente iba, esto acabemos, y yo decía, no, porque se va a topar con la realidad. Y cuando sube ahí, hace ¡pam! Y te metes con la realidad de los mercados, de los que te dicen, es que usted esto no lo puede hacer. And a new kind of civilization. Y para hablar de todo esto está con nosotros Colin Rivas. ¿Qué tal estás? Hola a todos, buenas noches en España. Soy Colin Rivas y esto es La Voz del Viento. Bueno, hemos adelantado el tema que vamos a desarrollar y bueno, es un tema que quizás esté muy de actualidad. Antonio Banderas hace una referencia bastante interesante y más partiendo de alguien que, bueno, que está en la misma industria de Hollywood. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues muy interesante cuando estaba oyendo el clip ahí y verdaderamente es una pregunta, de hecho, muy compleja. ¿Quién de verdaderamente lleva todo el cotarro este? Yo lo estoy un poco como desgranando poco a poco y dando información que cada uno después se debe estudiar 15, 20 minutos al día, si puedo, o a la semana. Pero, como hemos dicho, esto empieza en la antigüedad. Es ya muy, muy antiguo el sistema. Tiene que ver con el sistema legal. Un ejemplo se puede llevar incluso al deporte. Fíjate que hay 5 círculos que forman los aros olímpicos. Esto se llama como la amistad francomasónica o Freemason, los 5 círculos. Además, estos son o forman los 5 países de amistad franco-masónica: Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y América. No tiene que ver nada esto con Grecia, sino con estos círculos franco-masónicos, como dices, círculos académicos, círculos de la biblioteca, tus círculos de amistad. Y este símbolo es más reciente que de verdaderamente cree la gente que representa los 5 continentes de la Tierra. Porque sabes que hay un 5º continente que no hay nadie ahí viviendo. Y olvídate de Oceanía, porque los griegos no conocían Oceanía. Por tanto, estamos hablando de los 5 círculos franco-masónicos amistosos. De hecho, el Audi tiene estos círculos, pero son 4. Cada círculo equivale otra vez a 4 amigos o compañías, corporaciones, que porque ya no existen los países, obviamente son corporaciones o marcas, que son Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. En esta, digamos, empresa no quería ver nada América con Audi, porque Audi era una marca alemana nazi. Pero si nos ponemos a ver un poco, para seguir el tema de la cuestión,
hay que ver el sistema legal. Los países que, como hablaba, que tienen primer ministros, por ejemplo, que son monarquías supuestamente parlamentarias, que parlan mucho, que hablan mucho, la mente, ¿eh? Por eso llaman ministros. Acordemos de la palabra, porque hoy voy a hablar del agua, de la tierra, del mar, de todas estas leyes que rigen y que vienen del mundo antiguo. Aunque gente cree que empezó en 1700 o 1800, no, estas reglas son del mundo antiguo. Y los países que tienen presidente y vicepresidente son corporaciones, o sea, ellos le llaman repúblicas democráticas, pero no es una república democrática, es una corporación, porque la corporación o una compañía o una empresa tiene un presidente y vicepresidente. Entonces todos los países supuestamente de república que tienen presidente y vicepresidente equivalen a una corporación. Por eso yo les llamo repúblicas democráticas corporacionistas. Lo que pasa es que la gente cree que vive en una democracia occidental y no hay ningún país que viva en democracia. Bueno, sí, en democracia, que viene de mob, del antiguo griego, que es una gente lincha a la minoría. En Grecia, demos realmente significaba una gente, una mayoría, que linchan a los otros. No tiene que ver nada con el poder de la gente. Sí, el poder de una gente que es la élite, que abusan de los otros, que es el pueblo, que son una minoría. Es como si tienes a 60 sujetos y linchan a 2 negros. Pues esto es lo mismo, eso es democracia. Las leyes europeas y americanas, de hecho, tienen que ver con algo que se llama la ley del agua o la ley del mar o marítima. Mar es un término muy antiguo que viene de la lengua primigenia, la lengua que hubo hace mucho tiempo. De ahí viene mer o mar, Mary, María. Nada nace de la Inmaculada, de la María Inmaculada Concepción, como explicaré después. Entonces estamos hablando de mercantil, de marítima. La ley británica marítima o de los piratas. Por eso en la película de Piratas del Caribe exactamente te están dando pistas cómo se desenvolvió todo esto, se desarrolló. Esto va a tiempos romanos incluso, esta ley. Esta no es exclusivamente británica, va a tiempos romanos, incluso a los tiempos fenicios. Esto era el código comercial uniforme militar de los fenicios. Por eso se llama el UPC Code, o el código uniforme, UCC, como el IBAN o el UCC, el código comercial que le ponen, las barras de código que le ponen a los productos. El código comercial uniforme militar, que viene de los fenicios cananitas, que estaban alojados en lo que hoy es la moderna Israel. Isis, Amen-Ra y El, los 2 dioses de Egipto y el tercer dios ugarítico. Hablamos de eso también. Porque si vas a la corte, como se llamaba antiguamente, en inglés court, o al juzgado, por esto viene con el juego del comercio. Esto es un juego comercial del comercio. Cualquiera puede pinchar, si está ahora en el internet, en Google, el juego del comercio o commerce game, commerce game con 2 M's, la primera, commerce game o commerce game, juego del comercio, y verá que el comercio en el mundo del business, de los negocios, es simplemente un juego, es a game, un juego. Y en cualquier juego sabes que va a haber un ganador y un perdedor. Con los hedge funds, con las preferentes, con todas estas tóxicos, hubo unos perdedores y unos ganadores. Los ganadores siempre son una élite. Élite. Cuando la gente dice es que la élite, es que no saben exactamente qué es la élite, ni saben quiénes son, y nunca lo sabrán. Porque no estudias la palabra élite. Que acordamos que El viene del dios El o Baal o Bel, de los antiguos druidas que estaban asentados en el Medio Oeste. De ahí viene Israel, el dios ugarito y cananita, representando a Saturno, que era Saturno, el dios del comercio y de la muerte. Entonces tú aquí estás hablando de un sistema integrado por una élite que hace muy bien sus cosas y ha implantado muy bien este sistema.
En este sistema a los perdedores los llaman deudores y a los ganadores le llaman los creditores. O sea que haces dinero o pierdes dinero. Así que cuando vas a la corte, que era la corte del rey antigua, ahora se llama juzgado en español, y juez, ¿qué es el nombre juez? Eso es muy importante. Busquen el nombre donde vive juez. Los druidas antiguos, que vestían de negro como Saturno, vestían unas togas, hace muchos miles de años vestían unas togas negras, unos blancos, otros verdes, etcétera, azules, pero estos exactamente se llamaban juices, de latín. Entonces la corte, ¿de quién es la corte? Del rey. Y el rey y la aristocracia, Ari, de Ario, que era la casta druida, aristocracia, el poder de los arios, aristocracia, jugaban juegos de pelota en las cortes. ¿Cómo juegan ahora en día? Al tenis, al fútbol, al baloncesto. Estos juegos se juegan con una bola o pelota. Por eso se dice que se pasan la pelota unos a otros, o se hacen la pelota unos a otros, en el juzgado o en la corte. Entonces, esto es un puzzle cósmico no solo, digamos, físico, sino que de tu subconsciente. Tiene que ver con la lingüística ya que han implantado, integrada, que te aprisiona en este planeta, digamos, prisión. Fíjate, cuando firmas un contrato, sea en la corte, en el juzgado, o una multa, o un cheque, te dicen que te asegures de firmar, cuando vas al banco, por ejemplo, también, te dice el banco de firmar en la línea de puntos o en la línea de abajo y leer la negrilla, la letra pequeña, la letra negrilla. Ahora bien, hace muchos años que no firmo un contrato, de hecho, pero sí, incluso una multa. Si coges una lupa, fijaros en los cheques de los bancos, en los contratos del juzgado, etcétera, etcétera, verás que cuando aumentas esa línea, esas líneas y esos puntos que parecen puntos y líneas del contrato, son de hecho palabras, formando un clúster, juntas que hacen una línea o puntos. Entonces, cuando cojas una lupa y te pones a observar bien las líneas, magnificándola, verás que estos puntos y estas líneas del contrato son de hecho palabras que forman esa línea. Tú coges una lupa y lo verás. La línea no son líneas ni puntos, son letras. Entonces, cuando firmas ahí, fíjate esta palabra, firmar, firme, entonces eres responsable de lo que dice esa línea y puntos, porque son letras, parte del contrato, no de todo el resto del contrato, sino también de esas líneas que hay ahí. Por eso firmas, de firma, de firme, como en el militar. Por eso tienes que poner firme. Por eso dices en inglés checkmate, en el juego del ajedrez. En español, jaque mate, que viene del inglés checkmate. Porque cuando jugaban los anglosajones, los ingleses, y perdían, escribían un cheque de perdedor y deudor, con dinero, con libras. Esto que realmente empezó, este tipo de contratos, de hecho, alrededor de 1870, 1880, en Inglaterra, y se llamaban insurance script, o guión de aseguración, de seguros. Por eso los seguros juegan a este juego con los bancos, y con los hospitales, y con otras empresas. Por eso las naves, como decía, checkmate, jaque mate, por eso las naves tienen mates, mates, y maestres, y contramaestres. Las naves, fíjate, viene de agua, son marítimas. Esto funciona así en América, en España, o en China, o en todo el planeta. Porque la Tierra, el planeta Tierra, está compuesto por agua y tierra. Son dos elementos fundamentales.
De ahí el nombre en romano civilis. Acuérdate que hablamos en unos audios anteriores, incluso el audio próximo de que vamos a hablar de la conspiración del sistema métrico, del nombre romano de civilis o civili, de los ili y civil, que significa tierra. Por eso aplica a civiles. Entonces, la tierra es civil y lo marítimo es mercantil, porque tienes o agua o tierra de composición en el planeta. Por eso el aire es considerado como el agua igual. Y también hay naves, las naves espaciales tienen nombres también, normalmente femeninos, que se ponía a las naves, a los aviones, etcétera, etcétera, y a los barcos. Como la madre, cuando estás en el mar o en el aire, estas naves. La ley civil tiene que ver con la gente y con la cultura, con sus costumbres. Por eso se llama ley civil, ley de la tierra. Si tú vives en China, pues tienes unas costumbres, tienes unos cultura y tienes una ley civil que te tienes que atañer. Tienes que respetar y adaptarte a ella. En España tendrán otra ley civil que tú tienes que respetar, y en América tienen otra ley diferente civil que también tienes que respetar, aunque América es un país sin ley completamente. La ley del país o la ley de la tierra, que es lo que comento. La ley del agua, la ley del mar, es con la que operan los negocios, porque el 80% de la superficie terrestre es agua. Y ahí es donde operan los negocios, es la ley internacional. Los negocios internacionalmente, los bancos de inversión, las aseguradoras, como he dicho, las cortes, incluso los gobiernos y los juzgados aplican esta ley del agua del mar mercantil, sobre todo en el mundo anglosajón. El dinero es como el agua, un activo líquido, que viene desde el mundo antiguo, por eso tienes estos nombres: agua, líquido, liquidez. En inglés llamamos liquid asset, activo líquido, liquidación. Cuando tú vas a una tienda ponen liquidation, que están liquidando sus activos, ¿no? En una tienda, ¿no? Tenéis ahí en España, supongo, ahí pondrán liquidación, ¿no, Moisés? Liquidaciones o rebajas, claro, por supuesto. Porque no tienen más líquido. Entonces tienes una liquidación, no tiene más pasta. Por eso a esta pasta en el mundo internacional se le llama currency o divisa. Current, que significa corriente en español, viene del latín. Currency, porque fluye, corre. Viene de los ríos y fluye y fluctúa. ¿Por qué el petróleo fluctúa, tiene fluctuaciones y a veces fluye el precio, fluctúa, hay fluctuaciones de precio? Porque es otro líquido. Es como la bolsa. En la bolsa llevas pues el dinero, el líquido, el agua, etc. Por eso tienes flujo de dinero y el río está activo. A ambos lados del río tienes los bancos del río, se llama, de hecho. The banks of the river. Como por ejemplo el Támesis le dicen the river banks. ¿Qué es el banco exactamente? Y si volvemos a los templarios, a los sefardíes en España, sefardí que significa España, los judíos que ya estaban adaptados perfectamente en la España antigua, los reinados diferentes que componía España, hacían sus negocios en bancos y prestaban doblones de oro o de otros materiales incluso, y tú tenías que devolver eso al 60%. Lo empezaron los templarios. Por eso después, cuando el Vaticano le debía mucho líquido a ellos y tenía que irse en liquidación, lo que hicieron es que le ponían cajas destempladas. No, destempladas no, templadas. Por eso tu madre te dice, va a salir con cajas destempladas. En muchos libros antiguos del castellano antiguo pone, ese va a salir con cajas destempladas. Porque se le ponían en cajas a veces ellos de metal con líquido hirviendo, para que cantaran donde tenían el dinero los templarios.
Y por eso gastas el dinero como el agua. El agua, el dinero, no crece de un árbol. ¿Eh? ¿Ves que tiene que ver con todo con la naturaleza? Esto es un sistema muy antiguo. El dinero no lo inventaron en 1900, la Reserva Federal, ni el Banco Europeo. Ni se inventó el dinero con la peseta. De hecho, en Estados Unidos le llamabas los verdes al dinero, porque eran de color verde. El verde como las hojas del árbol. ¿Eh? Y pues había otros billetes que eran marrones. Y supongo que en España los euros eran marrones y verdes, y supongo que las pesetas, cuando había billetes, serían marrones y verdes, ¿no, Moisés? Como el tronco y lo verde del árbol, ¿no? Claro, y bueno, y también otros colores que se utilizan hoy en día, quizás, ¿no? Algo así más morado, incluso el amarillo, y parece ser también que incluso el Vaticano tiene esos colores en sus túnicas. Ahí está. Eso ya es como explicamos un de los druidas, y explicaremos después en más audios, de cómo incluso en Troya las mujeres medían no solo por dinero su tiempo, sino con agua y una vela. Porque esto tiene que ver también con el sexo y la prostitución. Porque al final el dinero es sexo, drogas y rock and roll. Es un juego, como he dicho. Pero la definición verdadera de comercio, de la palabra comercio, como he dicho, es sexo. Sí, mucha gente dirá, pero ¿cómo es esto? En cualquier diccionario que busques de ley, sea de la enciclopedia Larousse o sea de Webster's Dictionary en inglés, commerce, comercio, es igual a sexo, que es diferente que amor. Hacer el sexo no es lo mismo que hacer el amor. En la ley, el sexo es referido como comercio. En la ley. Que la palabra ley misma viene de Egipto, y podría hablar largo tendido aquí de esto. Por eso, si yo te veo, Moisés, con una jovencita de malas maneras de la calle, te diría que vas con una mala compañía. ¿No decís eso en español? Mira, él anda con mala compañía o malas compañías, ¿no? Claro, sí, mala compañía es, claro, juntarte con alguien que no... Mala compañía, porque es un mal negocio. Porque compañía, ¿qué es una compañía? Es una corporación, una empresa. Una corporación es un cuerpo. Corporación viene de corpore, de latín. Hacer una compañía corpórea. Por eso le llaman corporaciones, porque en verdad no existen. Y entonces tú vas con esta chica de malas maneras y yo te digo, oye, vas con una mala compañía, si me parece a mí no adecuado, ¿no? Si tuviera confianza contigo, Moisés, te lo estoy diciendo en plan broma, ¿no? Que no te me ofendas. Y tú me responderías, métete en tus asuntos. ¿Y qué es un asunto? Un asunto es un negocio. ¿Ves que aquí la lingüística está hablando de empresas, negocios, compañías, asunto? Tú me dirías, oye Moisés, es una mala compañía, pero a ti te gusta la chiquilla, ¿no? Dice, oye, mi arma, métete tú en tu negocio, en tu asunto, ¿eh? Ves que todo es un puzzle cósmico. Negocio, compañía, sexo. Estamos hablando de estas cosas, etcétera, ¿no? Es todo un negocio, Moisés. Por eso, después de haberte esposado o casado, por eso se llama tu mujer tu esposa, que está esposada contigo. Por eso el político tiene política, y el que rige la política del político es la policía, la que la enfuerza. Porque si violas o vulneras la ley, estamos hablando todo de palabras que están en nuestro subconsciente. Entonces, tú cuando estás casado con esa compañía y haber empezado el negocio con tu compañera en el matrimonio, otra palabra tenemos femenina aquí, ahora necesitas un producto de esa relación de negocios, ¿no? De asunto que tienes entre tú y tu compañía. Sois dos compañías ahora que os habéis fusionado y tenéis que dormir juntos y hacer un congreso, como decía en la antigua Biblia, lo explicaré después. Pero ciñamos ahora que necesitas un producto que manufacturas, manufacturar, viene de hombre, en latín, humano. Humano, de hecho, en la ley de negocios, el humano se traduce como monstruo. Humano es igual a monstruo en ley.
Por eso tú manufacturas un producto y tienes que dar una factura de ello, de facto. O sea, el producto va a ser un niño o una niña. Al niño le vas a tomar una huella del pie, como una huella dactilar, una huella del pie, porque esa es la parte donde el niño tiene el alma. Esto lo estoy diciendo en un sentido figurado como pensaban los antiguos fenicios y egipcios. Esto viene metafóricamente de magia oculta de Egipto. De hecho, en el antiguo Egipto se referían a plantas, plantar. Y por eso tú plantas una planta, donde está la raíz, que es radical. Todas estas palabras las tenéis que aprender. Entonces tiene la suela de tu pie, porque la planta o suela del pie, como he dicho, significaba alma en Egipto. Después se cambió en romano, porque lo que quieren es confundirte y hacer nuevas palabras para que tú primero las pongas en tu léxico y después en tu subconsciente, ¿entiendes? De hecho, el inglés conserva esta forma de suela, soul, S-O-U-L, soul es alma, y S-O-L-E es planta, pero tiene la misma pronunciación, soul, que es alma, por eso el alma. Entonces tu hijo, tu producto, tu niño o tu niña, acaba de formar parte de la propiedad del gobierno, porque tenéis una compañía y ahora lo queréis registrar. Antes de poner el pie en tierra, el niño no ha podido poner el pie en tierra, ya le han tomado la huella de su piececito. Por eso dices, eres propiedad antes de poner el pie en tierra, otra expresión. Ahora ya sabes dónde viene tu expresión, ¿entiendes? Así que no te has presentado aún en tierra, no has puesto un pie en tierra aún. Por eso, al no presentarte, como cuando decías en clase, ¿quién tal, no sé qué, no sé cuánto? Moisés Rojas tal, ¿no? Presente, presente, porque el que se presenta es el espíritu, el alma. Por eso te tiene en corte o en el juzgado que representar un abogado, porque tú no sabes nada de esto. Esto que te estoy diciendo yo, esto tú no sabías nada. Entonces alguien te tiene que representar, porque tú no te puedes presentar solo, tienes que representar un abogado. Otra palabra interesante que puedes poner en Google, abogado, o en inglés lawyer, law, que significa ley, y year, lawyer. Es como si fuera un jugador de la ley. O sea, todas palabras son ya simpáticas de comienzo, ¿no? Por eso cuando haces estas, por eso cuando naces estás en una bolsa que es el líquido amniótico, que es como el agua, es una bolsa líquida. Por eso la bolsa de Nueva York, el FTSE, la bolsa de Madrid, la bolsa de Milán, se llaman bolsas. Y por eso la avaricia rompe la bolsa, el saco. Entonces esta bolsa de agua, cuando tú estás en el seno de tu madre, en el senado de tu madre, se rompe como cuando la nave llega a puerto, que rompe aguas la nave. Igual que la nave, tu madre tiene que entregarte al doctor, al doc, al medici, al médico. Estamos hablando otra vez de la nobleza fenicia o de Venecia. Medici, médico. Estoy dando claves aquí, fundamentales, cómo funciona el sistema. Entonces, tu madre te tiene que entregar, vosotros le llamáis dar a luz, venir a la luz, porque la única luz que hay al final del túnel, ya te digo, es la del hospital. La madre entonces da a luz a través de su canal de nacimiento, como la nave, y firma el certificado de arribo del producto o de nacimiento de la nave, como firma el manifiesto de la nave, se llama el certificado de nacimiento. Por eso si cae un producto del barco, se llama defunción, que no funciona más. El producto se cae y está defuncionado.
está difunto. Difunto no significa muerto, significa que no funciona. Esto, Moisés, no lo tienes que saber, ni nuestros oyentes, ¿eh? Porque tienes que ir a tu trabajo cada día, beber tu cerveza, jugar a los bolos, al fútbol, a estos todos juegos bastante estúpidos, ver tu televisión, ver tu cine, ver todos estos jugadores de fútbol, de baloncesto o de tenis, etcétera, etcétera. Aunque de todas maneras, te voy a decir la verdad, los deportes lo bueno que tienen, en general, no los de alta competición, que me da igual la gente que participe, pero a nivel individual y personal, lo bueno de los deportes es que canalizan tu agresividad, ¿no? Toda esa agresividad y esa energía negativa, es muy fácil hacer un deporte y canalizarla por ahí. Por eso recomiendo a todo el mundo que haga un deporte y que se mueva y que haga mucho fitness, sea en el gimnasio, con fútbol, pero que intente ver menos deporte de élite y competición, que lo practique más y que deje ver de menos. Porque, ¿qué me decían mis padres? Cuando ellos iban a hablar cosas de adultos, ellos me decían, tú vete a jugar a la bola, al béisbol, o vete a jugar afuera con la pelota, mientras los adultos hablan. Porque mientras tú vas a jugar a la pelota o ves el partido de fútbol o de baloncesto o la película, los dueños del mundo están haciendo sus cábalas para implantar este sistema. Como decía antes, para no irme un poco, la palabra congreso es sexo, puro y duro. En latín significa follar. Y hablar en el parlamento, de la mente, es parlamento. O sea, aquí las fundamentales cosas que tiene el gobierno, por ejemplo, viene de gobernus. Gobernus significa gobernare, viene control del griego, es control de la mente. Por eso en inglés se llama government, que viene del latín y del griego, es una palabra combinada, que es el control de la mente. El gobierno no es tu papá. Y ya se ha dado mucha gente cuenta que el gobierno no va a hacer nada por ti, excepto ponerte en la prisión o sacarte tu casa o sacarte tu dinero, nada más, y que pagues los impuestos. Hay dos cosas que no te vas a librar, que son la muerte y pagar los impuestos. Te lo van a sacar de alguna manera, directa o indirectamente. En el parlamento, o parlamento, como dicen algunos, ¿no? Parlamento, que mienten mucho, parlan y mienten, como en Inglaterra y en España. Y el Senado, que comentaba, que viene de seno o tetas. Por eso ahí tienes los diputados. En español se llaman diputados. Nosotros lo llamamos congressmen. Congressmen, que son gente que folla, gente que hace el sexo. Por eso tienen tantos líos y affairs de sexo en el gobierno, porque están todo el día follando. Es todo un puzzle cósmico, es un puzzle todo lingüístico que hay que aprender y enseñar, porque yo tengo todo esto que he estudiado durante muchos años, 25, 30 años, y cuando tienes algo especial que dar a la gente, quieres decir muchas cosas e intento ordenarlas un poco con mis notas y mentalmente, y es muy difícil que yo pueda darle todo esto de repente a la gente. Esto es un proceso que yo he aprendido durante muchos años y no se puede aprender en 2 días. Esto tiene a la gente que tener mucha paciencia para poder ir poco a poco descifrando cómo nos han esclavizado mentalmente y no solo mentalmente, físicamente y lingüísticamente, y cómo este puzzle todo lingüístico y físico, digamos, planetario, está diseñado para que tu subconsciente esté entretenido todo el rato. Porque el latín era la lengua nobilis, quiere decir que lingua nobilis, que la hablaba solo la nobleza, no la hablaba nadie más, ni en España, ni en Italia, ni nadie. De hecho, el latín es más común en el inglés y el alemán que en otras lenguas que supuestamente son latinas o tienen romance. Yo me he puesto más a decir romance porque son románticas.
pero no porque vienen del latín, que eso sería otro tema de debate. Podríamos hacer un programa entero de cómo la gramática, la sintaxis y este poco léxico, no solo del español, del italiano, del catalán, ya no digo del vasco, que es un idioma diferente y muy, muy antiguo, de miles y miles de años, exactamente, no vienen del latín. Es una falacia, no vienen del latín. Pero esto podríamos dedicar a lo mejor otro programa entero de dónde viene el inglés, de dónde viene el latín, de dónde viene el español, porque el español es más parecido al mallorquín o al catalán o al gallego que al latín. De hecho, tú, Moisés, si te hablo en latín, ¿tú entiendes latín? Hombre, entiendo algo, ¿no? Pero no tampoco... Pero porque lo has estudiado. No, yo no. Pero bueno, sí es verdad que hay distintas generaciones que sí lo han estudiado. Pero en mi caso, pues no sé si tenías que meter. Pero si tú estudiarlo... Vamos a ver, si tú, por ejemplo, yo te hablo esto es una cosa que yo hablé en una conferencia en Iberoamérica hace casi 10 años o algo así. Hablé en el 2003, 2002, me acuerdo. Fue en Perú, en Bolivia, no me acuerdo. Y en Estados Unidos también, con gente lingüista. Y ya, bueno, quiero hacer una mención a mi gran profesor que tuve en la Universidad de California hace mucho tiempo, en el año 1991-92, Brian Castronovo, un gran lingüista que vivió también en España muchos años y me infundió la lengua romántica del español y toda la cultura, literatura del siglo de oro española, que es muy vasta, muy amplia y es increíble, ¿no? Pero tú, por ejemplo, a ti, si tú oyes catalán o gallego, tú lo entiendes, ¿a que sí? Sin necesidad de estudiarlo. Hombre, sé que tengo una disponibilidad, digamos a lo mejor, o más facilidad para pillarlo, pero sí hay cierta distancia. Yo te digo cogito ergo sum. Cogito ergo sum. O alea jacta est. Cogito ergo sum. Pienso luego existo. Es que no tiene que ver nada con el español. Pero yo te digo en portugués, que yo falo pouquinho portugués. Penso y después existo. ¿No? ¿Me entiendes? ¿A que sí? Porque es casi igual, ¿a que sí? Mejor incluso que el catalán. Seguro, pero el catalán será pens, luego exist o algo así será. Y será también parecido al español y al portugués y tal y cual. Pero es que el latín no tiene que ver. Y es por eso, porque nunca, tú además, la mayoría que encuentras es descrito, pero nadie sabe exactamente, porque la gente de esa época, no de la medieval solo, pero a principio, digamos, del año 1, 2, 3, cuando supuestamente latín, los romanos no hablaban latín. Los italianos no entienden latín. Es muy curioso todo esto. Se ven pruebas fehacientes que de eso que viene del latín y porque estudias latín. Y al final, ni a los niños ni a los mayores yo creo que le gustó estudiar nunca latín. Es más interesante estudiar incluso, yo creo, griego que latín en ese aspecto. Te aporta más de las civilizaciones antiguas y lo que tiene, su historia, su política, que los romanos, ¿no? Pero los romanos tampoco eran estúpidos, ¿eh? Los romanos eran una gente muy, muy inteligente, ¿eh? Sobre todo, ¿te acuerdas que te hablaba fuera de antena de un poco de Troya, de todas esas noblezas romanas comparadas con los persios, los arios, los druidas, etcétera, etcétera? Toda esa casta de gente y cómo se introdujeron en Roma, toda esa descendencia de Akenatón, ¿no? Pero como decía, y volviendo al tema de Antonio Banderas, pero ¿quiénes son los dueños del mundo, ¿no? Aquí. ¿Quiénes son los reptilianos, los propios gobiernos, los masones? Y en el mundo, digamos, en el mundo de la investigación, no solo, digamos, del círculo de gente que puede ser que haga misterios, esotérica, conspiración, masónica, satanistas, religiones, etcétera, etcétera. Incluso a un nivel, como has visto Banderas en ese vídeo, lo mencionaba también, él quiere saber.
Pero este grupo se llama, o se hacen llamar los Illuminati, que son los iluminados, porque tienen la pupila de Dios, porque ellos no son ateos al final. Ellos creen, no solo creen, saben que hay algo, una fuerza cósmica, y saben utilizarla. Igual que yo soy un empleado, un funcionario del gobierno inglés o de la Universidad Inglesa de Essex o lo que sea, o tú eres un asalariado de la radio, etcétera, etcétera. Y tú conoces a tus jefecillos por ahí, pero tú nunca sabes quién es el jefe real de la operación. Tú de verdad conoces que el del Banco de Santander se llama Botín, pero hay otro encima por Botín, que nadie conoce, igual que había en Lehman Brothers, igual que hay en Chase Manhattan. Entonces, esto nunca lo sabrás. Tú date cuenta que nada aparece en este mundo por casualidad. Esto es un poco como la película El Padrino. Digamos que cuando Al Pacino está sentado ahí en el porche y comienza a hablar y le dice que él se da cuenta de cuanto más sube en la esfera de poder, más corrupto está la gente. Hay unos poderes ocultos en las altas esferas, sin lugar a duda. Vamos a ver, un humano, un hombre, una mujer, yo, tú, cualquiera, robamos $1, $2, 3 libras, no sé, llámale 4 o 5 euros, un salchichón, evadimos a lo mejor impuestos, tasas, ¿cuánto? 50 libras. 70 euros, 80, vale, y tú dices, ay, mira, le quité al fisco este mes o este trimestre de mi nómina, me salvé de pagar 70 euros, ay, qué listo soy, ¿no? O me llevé de cambio 3 euros, lo que sea. Esto lo hace todo el mundo, y yo lo sé inglés, español, chino o quien sea, le gusta hacer esto. No digo que sea innato al hombre, pero desde la introducción del dinero y del intercambio de productos, esto es moneda común. Los Illuminati no solo son mejores a hacer esto que quieres hacer tú, o quiere hacer cualquiera de los hombres que están por ahí, en su trabajo, en sus mujeres o lo que sea, sino que los Illuminati no es que roben 3, 4, 5 dólares, roban a naciones enteras, le roban al mundo. Entonces son muy buenos en lo que hacen, que mucha gente probablemente le gustaría hacer lo que hacen los Illuminati. Entonces ellos, con este sistema que han implantado desde hace cientos, sino miles de años, que viene desde la antigüedad y han perfeccionado, roban a las naciones sin darse cuenta. Sin darse cuenta, roban a la gente sin darse absolutamente la gente cuenta. La gente después, y como comentaba en la película con Corleone, la gente después se ve que sube en la esfera y ve que hay más corrupción, porque no solo están los gobiernos con corrupción, sino están las entidades deportivas, los equipos de fútbol, sean ingleses, americanos o españoles. El nivel de corrupción cada vez que subes en la escalera del poder es más, hasta que llegas arriba y son los chorizos más chorizos que hay. Sea en religión o sea en política, y creo que hablamos del tema en otro audio que podría ser la continuación de este, la conspiración de los Illuminati o la influencia en la política y religión, y hablaba un poco de cómo funcionaba la política y religión, y que no hay religión sin política y política sin religión. Por eso viene al caso una cita muy importante de hace ya 2000 años, o incluso más antigua que 2000 años, que es: por sus obras los conocerás, o por sus frutos, si traducimos literalmente el griego, del Nuevo Testamento, el tes de amén, testamento, por sus frutos los conocerás. Y yo creo que la gente los va conociendo. Si tú desafías este sistema, como ahora hay varios movimientos, digamos... Desenchufa el micro, que sale el ruido. Estaba diciendo... si check. ¿Me oyes?
Perfecto. Si tú desafías, empieza por ahí. Vale. Hola, soy Colin Rivas y os deseo un buen año y estoy aquí para hablar de la conspiración del agua, de la tierra y la política y los gobiernos ocultos, en la voz del viento, con Moisés Rojas. Como veníamos diciendo, si tú desafías este sistema, hay movimientos ahora en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Italia, políticos de minorías, de grupos de ciudadanos que empiezan a salir a la palestra, los cuales creen que con grandes movimientos ciudadanos van a poder, digamos, hacer un cambio. Hay programas de debate en Estados Unidos sobre esto, en América, en Inglaterra, un montón de ellos. No voy a mencionar los grupos para incluso no darle ni publicidad. Grupos en España supongo que harán debates también, grupos políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Grupos de ciudadanos, incluso normales, que tienen buena fe en ello. Pero que al final todos hablan de saber, que sabe mucho, sin pausas, sin silencios. Y una cosa muy importante que decía Mozart es que la música es pausa y silencio. Esto también referido al teatro, que era el antiguo escenario donde tú podrías reivindicar ciertos derechos y libertades y expresárselos a la gente. No solo en esas obras antiguas de Sófocles, Eurípides, etcétera, en Grecia, sino incluso en las obras contemporáneas, como he dicho, incluso del siglo de oro, y poetas y cultos, gente culta, muy culta, que ha intentado hacer esto. Protesta de una manera pacífica a través del arte, del arte. Pero estos grupos políticos, algunos con ya incluso adquiriendo mayorías en varios países como Grecia, Italia, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos siempre el último, porque he dicho que es un país sin ley y la gente es ignorante, casi toda. Por eso tiene que la gente despertar y hacer sus deberes, tiene que despertar. Mejor que despierten ya, porque le va a caer todo encima y auguro, yo soy en eso bastante catastrofista, auguro mal para el futuro de la humanidad, de la familia humana, si la gente no despierta y está no despertando, porque ves a la gente que es muy parecida a grupos que salieron de los 60 y 70, grupos políticos y grupos incluso hippies, etcétera, etcétera, pero al final tenían ideas nuevas y eso, pero no cuajaron, porque al final yo sé de esto, yo sé tal, yo siempre contesto tus preguntas y a veces hay cosas que yo, por ejemplo, no sé contestar tampoco. Como te voy a decir ahora que tú me preguntaste la pregunta, ¿y quiénes son los que gobiernan el mundo? Yo no lo sé y nunca lo sabré, me moriré y no lo sabré. No son los reptilianos, no son los masones, es un grupo probablemente de varias familias y sé cómo operan exactamente, pero no sé quiénes son. Algunos lugartenientes los hemos dado en varios episodios y varios programas, pero llegar hasta arriba es una tarea cuasi imposible, no solo para mí, sino para cualquier investigador. Y el demás que te diga que es los reptilianos, un extraterrestre y tal, puede ser, pero con certeza es imposiblemente asegurarlo. La culpa no es de los católicos, ni de los cristianos, ni de los musulmanes, ni de nadie. En general, la gente cree que va a cambiar, pero para cambiar tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que cambiar el sistema. Y la primera cosa que tiene que irse es el dinero, porque el dinero al final corrompe al hombre. Y eso es igual que 1 más 1 son 2. Cualquier intercambio en ese aspecto de dinero, sea líquido, o esté en un ordenador, o esté en un banco, va a llevar a la ruina a la humanidad. El sistema que tiene que haber tiene que ser más oligárquico. Esto tiene que ver oligárquico o holocrático, de como un todo, del griego, de un todo, el poder de un todo, que todos somos uno,
Eso es lo que tiene que ser. Que todos nos unamos, comentaba en un programa anterior. Entonces, si tú desafías el sistema y ningún partido político o religioso va a ser capaz pacíficamente de desafiar este sistema, ya te lo digo de comienzo, para desafiar el sistema tiene que haber un cambio, un salto cuántico de la mentalidad humana para tener una sociedad de desarrollo de la humanidad, una modernización. Porque cuanto más cambiamos, más estamos en lo mismo. Ya te he dicho, estos grupos que surgen ahora ya surgieron en los 60, 70, y surgieron en 1900, y surgieron en los 1700, y vamos atrás en historia, y la historia apesta de todos estos grupos que salen siempre. Y no necesariamente los tienen que controlar los Illuminati a estos grupos. Estos grupos se controlan ellos mismos, porque el sistema ya está hecho de una manera que tú no vas a poder protestar, a no ser que te salgas del sistema. Si España o Inglaterra se salen del sistema, sí. Pero en cuanto desafíen el sistema, pues como lo desafiaron, como hemos explicado en programas, y seguiremos explicando más figuras y personalidades como John Lennon, como JFK, como los Robert Kennedy, que le están echando mucha mierda a esta gente que venía de unas familias humildes irlandesas, de hecho, y no de toda esta mierda que le están echando a los pobres Kennedy. Alguno podría ser más o menos corrupto, sí, pero no JFK. O John Lennon, que dijo, aquí hay dos industrias, la de la guerra y la de la paz, y yo estoy en la industria de la paz, por eso se lo cargaron. Julio César, el emperador Julio César, y podemos ir volviendo en el pasado y vemos que se carga uno tras otro que quiere desafiar el sistema e instaurar un sistema justo y incluso para desarrollar la capacidad humana de los humanos y mejorar sus proyectos, no solo tecnológicos, sino incluso humanísticos y lo que llamo yo también espirituales, sin que ver con religión. El poder salir del planeta, ver otros planetas, es la exploración, y eso solo se va a llegar a cabo, la mejora de la raza humana, de la familia humana, cuando nosotros cambiemos de mentalidad y hagamos cosas por el mejoramiento, por el desarrollo de la raza humana, sea alguien como ponías en el audio, de los kurdos, que son humanos como nosotros, o de los iraquíes, que son humanos como nosotros, y todos tenemos el derecho principal, no el privilegio, sino el derecho, no solo a saber, sino a desarrollarnos gnósticamente y de conocimiento, intelectualmente y tecnológicamente. Eso es muy importante, sin que haya un intercambio de dinero o de interés. El interés tiene que ser un interés común, una ideología, digamos, común, un estudio de una idea. Esa idea tiene que ser el desarrollo de la raza humana, de la familia humana, como todos somos una familia, en la que no hay países, en la que no hay religiones, en la que no hay sociedades secretas y todas estas tonterías que tenemos hoy en día, ni gobiernos, ni nada, porque no necesitas nada de esto. Puede sonar de una manera utópica, pero hay medios y hay otros intercambios más viables, que tampoco son los fueles fósiles, para llegar al futuro mejor y vivir un presente mejor. Porque yo en eso me considero un futurista, futurist, alguien que piensa en el mejoramiento de la raza humana, de la familia humana, en el futuro, pero empezando en el presente. Porque también los fantasmas viven en el pasado, los extraterrestres viven en el futuro, pero nosotros los humanos vivimos en el presente. Entonces, para forjar un mejor presente, tenemos que eliminar todas estas divisiones estúpidas mentales, intelectuales, ideológicas, que si uno es de derechas, otros de izquierdas, uno es de la tribu, otro es de otra tribu, otros así, o yo quiero más dinero, porque el humano es egoísta. ¿Qué vamos a tener? 7 billones de 7.000 millones de gentes, y después esos 7.000 millones de gentes van a reproducir, van a comer, y vacas, y pescado, y cerdos, y van a convertirse en 14.000 millones de personas, y esos 14.000 se van a convertir en 28.000 millones. ¿Dónde saca la Tierra? ¿Dónde sacamos
vacas y vegetales y cereales y todo para comer toda esa gente. Que estamos todo el día bebiendo, comiendo y reproduciendo. No, hay algo más que eso. Hay algo más que eso. Que comer, beber y reproducirse. Hay cosas mucho más fundamentales que eso. Otra cita muy buena sería que no solo, digamos, del dinero vive el hombre. Del dinero no solo vive el hombre. El dinero ahora en este sistema parece que ayuda, pero desayuda. Y no estoy diciendo que la gente sea pobre. Como ves, estos programas están totalmente gratuitos para descargar en iTunes o los pones en tu web o en iVoox. Y son, yo creo, programas fenomenales que cualquiera puede descargar sin ningún tipo de interés económico o fundamental. No tenemos que hacer 28 libros y vender 50.000 estatuillas, ni camisetas, ni nada, porque esto no tiene que ver nada con lo económico. La verdad está ahí fuera y la verdad es la que tiene que agarrar la gente. Y yo creo que con eso, y con la última cita, que me gusta decirla muchas veces, por sus frutos los conocerás.